Bienvenidos a este concierto didáctico que Teleprogreso junto a la Escuela Victoriano López les tienen preparado el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que del famoso cuento Pedro y el Lobo. Yo soy Karen Rosales, espero lo disfruten. Tengan un muy buen día, queridos niños, jóvenes y personas mayores. He sabido por los periódicos que hoy escucharán mi cuento musical de Pedro y el Lobo. Y después de pensarlo un poco, pues he decidido escribir esta carta imaginaria. Sí, así es. Yo soy Sergei Prokofiev, músico-compositor ruso. Nací hace muchos años en Rusia, de la cual estuve fuera durante mucho tiempo, hasta que en 1936 decidí regresar de nuevo a Moscú, en donde viví el resto de mi vida. En ese mismo año conocí a Natalia Sass en un concierto como este de hoy, un concierto pedagógico. Me pidió que compusiera una pieza musical en donde pudiera explicarle a los niños, a los jóvenes y a los mayores los instrumentos de la orquesta. Entonces vine y... No, creo que primero les voy a explicar los instrumentos que van a escuchar y luego les sigo contando. Bien, delante de ustedes tienen una orquesta formada por 3 familias distintas de los instrumentos musicales. Familia de las cuerdas, que son los violines, las violas, los violonchelos y los contrabajos. Los violines son los que poseen el sonido más agudo y están separados por 2 grupos. Los violines primeros y los violines segundos. Las violas son los que poseen el sonido más grave que los violines. Los violonchelos, que su sonido es más grave que las violas y mucho más que los violines. Y los contrabajos, que son los más grandes y graves de la familia. Hoy los violines primero los tocarán Juan, Franklin, Brenda, Elías y Pablo. Los violines segundos los tocarán Sergio, Ceylin, Jonathan y Vanessa, Rogelio y Diana. Las violas las tocarán Osvin, la maestra Cecia Corrales, Ibis, Valerie y Arlene. Y los contrabajos los tocarán Axel y Stephanie. Un aplauso para ellos, por favor. Los violonchelos también. Ok, que los tocarán Oscar, David y Eric. Aplausos para ellos también. Ahora vamos con la familia de los vientos, formada por los vientos madera y los vientos metales. Los vientos madera están representados por la flauta, que la tocará Rafael y José. El oboe, que lo tocará Sahaba. El clarinete, que lo tocará Noelia, Elaya y Cecilia. Y el fagot, que lo tocará la maestra Eunice Vanegas. Un aplauso para ellos, por favor. Los vientos metales están representados por los cornos, que los tocarán Gracia, Paola y Sari. La trompeta, que la tocará Germán y Marcos. Y el trombón, que lo tocará Carlos y Yared. Un aplauso para ellos, por favor. Familia de las percusiones con timbales, platos suspendidos, caja, bombos, castañuelas, triángulos, temple block, todos ellos tocados por Edwin, José, Rafael, Luis y Aarón. Aplausos también para ellos.
En fin, hoy sí les sigo contando. El caso es que Natalia Sass me pidió que compusiera una pieza musical en donde pudiera explicarle a los niños y a los jóvenes los instrumentos de la orquesta. Para ello me propuso el cuento de Pedro y el Lobo, que era un cuento muy popular en mi país. Cuando me dio el texto no me gustó mucho, pero decidí aceptar encantado y reescribí el texto e hice la música para piano en una semana. Estaba tan inspirado que salió sola y en una semana después la orquestación con toda la música de los instrumentos que les acabo de presentar. Estrenamos la obra en el Teatro Nacional Infantil el 2 de mayo de 1936. Me acuerdo perfectamente porque no había mucho público, pero durante muy poco tiempo algunos niños de todo el mundo y algunos no tan niños empezaron a llegar. Pues yo propuse escribir algo que le gustara a los jóvenes y a los mayores. Y así fue, empezaron a llegar. En fin, que hoy quiero que le escuchen como yo le escribí. Pero antes quiero poner varios ejemplos para que entiendan que la música está ligada con el texto y casi podría ser un poema musical. Porque si se fijan bien, describo con ella personajes, situaciones, sensaciones y divertidos efectos sonoros que les voy a contar. Primero, decidí escoger los instrumentos según los personajes del texto y decidí que Pedro sería el personaje que sería representado por toda la sección de cuerdas. Miren, este es el tema que escogí y cada vez que lo escuchen estaré describiendo a Pedro. El pájaro juguetón, brillante y ágil en el canto, será representado por la flauta. El oboe será un pato algo torpe e inocente, pues posee un timbre peculiar. El clarinete será el gato, pues en ambos está el carácter dulce, a veces otras estridente y otras rápido y con destreza. El abuelo, serio, preocupado y severo, será representado por el fagot. Los cazadores serán representados por la percusión y los timbales serán sus tiros. El lobo, fiero y tenebroso y hasta agresivo, será representado no por uno, sino por 3 cornos. Después comencé a componer la música que describe sensaciones, como miren, por ejemplo, la del lobo tenebroso, porque meto 3 cornos en vez de 1, ¿verdad? O la del timbre del oboe para el torpe pato, con el solo del fagot describo al abuelo, serio, sobrio y preocupado. También, cuando por ejemplo estén tocando la flauta y la cuerda, será porque Pedro y el pájaro están hablando, caminando, pensando juntos. Y lo mismo para la flauta y el oboe, que será el pájaro y el pato. La flauta y el clarinete, que serán el pájaro y el gato. La cuerda y el fagot, que serán Pedro y el abuelo.
y la flauta, el clarinete y los 3 cornos, que serán el pájaro, el gato y el lobo. Y por supuesto, he incluido efectos que describen musicalmente lo que el texto dice. Por ejemplo, cuando Pedro desliza la cuerda para atrapar al lobo. Cuando el gato trepa rápidamente el árbol, una rápida escala ascendente describe cómo sube el gato. Y por supuesto, la fiesta final, el desfile que lo hago con música de fanfarria, fiesta y alegría. ¿Dónde se oirá al pato? Bueno, eso mejor fíjense ustedes cuando llegue la fiesta final. Y ahora, den la bienvenida al director Daniel Montes, que hará que esta fantástica orquesta lo lleve al mundo de la fantasía, al mundo de la música. Van a escuchar mi cuento, Pedro y el Lobo. Un aplauso para todos y comencemos. Era muy de mañana cuando Pedro salió de su casa, abrió la puerta y se dirigió al ancho y verde prado. En la rama de un árbol enorme estaba un precioso pajarito. Todo está tranquilo y apacible esta mañana, dijo piando alegremente. En ese preciso instante apareció el pato.
cuac, 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 paseando con sus típicos andares. Cuac, cuac. Se alegró de que Pedro hubiera dejado la puerta abierta, pues había un profundo estanque en el prado y a él le gustaba nadar. Al ver al pato, el pajarito bajó volando. Se acercó a él. El pajarito, que era muy amable, le dijo: ¿qué clase de pájaro eres que no puedes volar? ¿Qué clase de pájaro eres que no puedes nadar? respondió el pato con mucha indiferencia. Dicho lo cual, se zambulló presuntuosamente en el estanque. Aquello acabó en una discusión. El pato, mientras chapoteaba en el agua, cuac, 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 cuac. El pajarillo brincando enojado en la orilla. En aquel instante, algo atrajo la atención de Pedro. Un gato. Un gato acechaba entre la hierba. El gato pensaba: Este pájaro está discutiendo y está ocupado. Es muy probable que lo pueda atrapar ahora. y se arrastró, preparando sus aterciopeladas garras. ¡Cuidado!, gritó Pedro, y el pájaro levantó el vuelo justo a tiempo. Mientras el pato graznaba enfadado con el gato. Desde el centro del estanque, el gato paseaba arriba y abajo observando al pájaro y pensaba: Me pregunto si merece la pena trepar tan alto. Cuando llegue allí el pajarillo se habrá escapado. Y el abuelo, fumando su pipa, salió de la casa y cruzó el portón que estaba abierto. No le gustaba que Pedro entrara en el prado. No es un sitio adecuado para ti. ¿Sabías eso, Pedro? Hay muchos lobos y todo. ¿Sabes algo acerca de los lobos? Seguro son peligrosos.
no le dijo nada. Por supuesto no le temía a los lobos, pero no podía discutir con su abuelito. El abuelo llevó a Pedro a su casa y cerró la puerta asegurándola. Tan pronto como Pedro y su abuelo se habían marchado, un hambriento lobo gris salió del oscuro bosque. El gato se volvió y lo vio. En un segundo subió, huyendo en el árbol. El pato graznó histéricamente, pero en medio de su terror, ¡cuac, cuac, 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 cuac!, saltó tontamente fuera del estanque. El lobo lo vio y se abalanzó como una bala hacia él. Y no importa cuán rápido el pobre pato trataba de correr, no podía escapar. El lobo se acercaba más y más. Ya sentía su aliento. Ya lo alcanzaba. Por fin lo atrapó. Y de un solo bocado se lo tragó. Ahora las cosas están así. El gato subido en uno de los árboles en la rama. El pajarillo en el mismo árbol. Sobre otra rama, pero no muy cerca del gato, pues no hay una buena amistad entre ellos.
El lobo paseaba arriba y abajo alrededor del árbol, observando con sus ojos voraces y relamiendo sus hambrientas mandíbulas. Pedro, que lo había visto todo, pensaba, ajá, de modo que el lobo quiere comérselos a ellos. Esto se puede convertir en un doble juego. Yo voy a atrapar al lobo. Pedro se fue a su habitación. Buscó una cuerda fuerte y ensayó una o dos rápidas lazadas. Salió y sin ruido trepó un muro de piedra. Sobre el que se extendía una de las ramas del árbol. Silenciosamente agarró la rama y ágilmente se subió en el árbol. Le murmuró al pajarito: sé un buen pajarito, revolotea sobre la cabeza del lobo, pero no te vayas a acercar demasiado, solo lo suficientemente para mantenerlo ocupado durante unos segundos y distraído. El pajarito obedeció y voló sobre la cabeza del lobo, casi tocándolo. El lobo daba grandes saltos, chasqueaba sus afiladísimos dientes. Pero el pajarito era muy listo y el lobo no pudo alcanzarlo. Mientras tanto, Pedro agarró la cuerda firmemente con la mano. Sin que el lobo se diera cuenta, deslizó el lazo sobre su rabo y entonces tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. Hecho, el lobo estaba atrapado. Agarrado por el rabo, el lobo saltó salvajemente tratando de escapar.
Pero Pedro ató el otro extremo de la cuerda al árbol. Cuanto más se revolvía el lobo, más se apretaba el lazo en su dolorida cola. Y en aquel momento los cazadores salieron del bosque. Siguiendo muy de cerca el rastro del lobo y disparando de vez en cuando sus escopetas. Les gritó Pedro. El pajarito y yo hemos atrapado al lobo. Vengan, ayúdenos para llevarlo al zoológico. Y entonces imaginen el cortejo triunfal. Pedro a la cabeza de todos.
cazadores arrastrando al lobo. A la saga de la columna, el gato, el abuelo. Este fumando su pipa y moviendo quisquillosamente la cabeza murmuraba. Bien, y si Pedro no hubiese atrapado al lobo, entonces ¿qué? Por encima de todos volaba el pajarito. Se sentía orgulloso de sí mismo. ¡Miren lo que Pedro y yo hemos atrapado! Y si escuchan atentamente, Cuac, 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 cuac. aún se puede oír al baboso pato graznando en la barriga del lobo. Porque saben, en su furioso ataque, el lobo se lo había tragado vivo. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, continuaremos disfrutando de este concierto didáctico del cuento Pedro y el Lobo.